Buenas noches, mi nombre es Lisa Ginette Hernández Velázquez, soy estudiante del programa de Administración de Empresas. Voy a exponer la tarea 2 de trigonometría. Estoy en el grupo 301-301-16. En esta ocasión escogí el ejercicio número 5, que dice: la famosa torre inclinada de Pisa tenía originalmente 184.5 pies de altura. ¿Qué es esto? A una distancia de 123 pies de la base de la torre, que es esta, el ángulo de elevación de la punta de la torre es de 60 grados. Este es el ángulo de elevación de la punta de la torre. Encuentre el ángulo CAB. Además, encuentre la distancia perpendicular de C a A y B. Entonces, bueno, acá está la ilustración. ¿Qué se hizo para encontrar el ángulo CAB? Para este ejercicio se usa la ley de senos, que nos indica que la podemos utilizar cuando tenemos el valor de un ángulo y de un lado opuesto. Y pues la fórmula es seno de A sobre el lado A igual a seno de B sobre el lado B y seno de C sobre el lado C. Entonces, ¿qué hicimos? Como solamente nos dan el valor de el ángulo B, que es equivalente a este lado, y adicional nos dan el lado que mide 123 pies, quiere decir que tenemos seno de B sobre el lado B igual a seno de C sobre el lado C. Entonces, con los datos que ya tenemos, vamos a reemplazar para encontrar el ángulo C. Entonces, seno de B es igual a seno de 60 grados sobre el ángulo B es igual a 184.5 pies de altura. Seno de B, ángulo B. Seno de C no tenemos el valor, pero sí tenemos que el lado C mide 123 pies, entonces lo reemplazamos. Como tenemos que buscar el valor del ángulo C, que es pues el dato que no tenemos, lo vamos a multiplicar de esta forma. Entonces, como acá seno de C está dividiendo con 123, lo que hacemos es que lo pasamos a multiplicar. Entonces, seno de C es el que queremos verificar cuál es el valor. Este lo dejamos exactamente igual, seno de 60 grados sobre 184.5 pies de altura por los 123 pies del lado C. Vamos a resolverlo. Entonces, seno de 60 grados es igual a 0,866 sobre 184.5 pies de altura por los 123 pies del lado C. Vamos a realizar la operación. Igual, seno de C igual. Hacemos la operación entre 0.866 y 184.5. Nos da un valor de 0.0046 por 123, que son los pies de altura del lado C. Al hacer la operación, lo que queremos es verificar cuánto vale el ángulo C, entonces necesitamos pasar este seno al otro lado para hacer la operación y que nos dé el valor del ángulo C. Entonces pasamos el seno de menos 1 por el valor de esta ecuación, de esa operación, nos da 0.577 y al hacer la operación nos da que el ángulo C es igual a 35.26. Entonces, bueno, ya tenemos el valor del ángulo C. Pues ya que tenemos el ángulo B y el ángulo C, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una ecuación sencilla. Sabemos que el ángulo, pues como tal, las medidas del ángulo miden 180 grados y nos falta la medida del ángulo A. Entonces, la ecuación es ángulo A igual a 180 grados, que es lo que nos vale en todos los ángulos del triángulo, menos el valor de B y el valor del ángulo C. Entonces, acá simplemente vamos a reemplazar. A es igual a 180 menos el ángulo B que vale 60 más el ángulo C que vale 35.26 grados. Realizamos la operación acá abajo y nos indica que el ángulo A nos da un valor de 84.74 grados. Entonces ahora nos dice que debemos buscar la distancia perpendicular de C al ángulo A y el ángulo B, que es esta.
tenemos que buscar esta medida perpendicular. Entonces, ¿qué hacemos? El seno de C sobre la hipotenusa y el lado B. Entonces, bueno, como tenemos los valores, simplemente vamos a reemplazar. Entonces, seno de C, 84.74, igual a hipotenusa sobre el lado B, que es 184.5. Despejamos para verificar cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, igual, como acá la tenemos dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Entonces, la vamos a dejar sola porque la tenemos que despejar, y el 184.5 que tenemos dividiendo lo pasamos a multiplicar. Verificamos cuál es el valor de seno 84.74, aquí ya lo tenemos, y lo multiplicamos por los 184.5 pies de altura, que sería el valor de la hipotenusa. Entonces, al hacer la operación nos indica que el valor de la hipotenusa, es decir, de la distancia perpendicular de C a el ángulo A y B, es de 183.7 pies de altura. Entonces, en GeoGebra se hace el ángulo. Aquí tengo la imagen, aquí tengo el ángulo. Entonces, aquí podemos evidenciar que el ángulo C nos mide 35.26 grados, el ángulo B nos mide 60 grados, el ángulo A nos mide 84.74 grados. Aquí está el lado B, que nos mide 184.5, y este lado que nos mide 123 pies. Muchísimas gracias.